Vamos a enseñar este Fuzz Fresh con esta guitarra. Es una Santanudo tipo Telecaster con micrófonos de Alnico 5, pastilla del Puente y con un MG10 de Marshall pequeño, pero bueno, es lo que hay. Tenemos un Big Coach Bye. Tenemos aquí el Hoyo, este es un Voodoo Octave. Tenemos el Big Mac de Electroharmonic.